Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo 5. El capítulo 5 es la continuidad también de lo que viene del capítulo 4, versículos 32 al 37, principalmente cuando nos hablaba de un mundo nuevo, de una comunidad diferente. La multitud de los creyentes, decía allí, tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Apenas continúa, interesante, ¿verdad? Pero después, en el capítulo 5, nosotros tenemos este caso de Ananías y Zafira. Justamente el autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere dar a entender que Ñande Abuitepe hoy mantena hoy ella llevándonos en Duceya tera oyapo vaisea las cosas. Porque aquí aparece un tal Ananías junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad y de acuerdo con ella se guardó, dice, parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Vea una partecita ante la omoya, pepela y bahía, en comparación de esa primera en que nosotros decíamos nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio, etcétera, pero cada uno omoía, lleva la huerecoa. Y aquí entonces las dos partes, las dos partecitas. Estuvimos ya reflexionando en los cursos anteriores, ustedes pueden ver en YouTube principalmente cómo estamos reflexionando sobre este capítulo 5. Ahora queremos continuar lo que nos dice en el versículo 11, porque en el versículo 11 hay que subrayar un poco cómo termina toda esta narración, cómo nosotros después de ver que Ananías cae muerto frente a la autoridad, digamos, que es Pedro. ¿Pero por qué? Y porque han mentido. En realidad era la mentira, un botauce. Y ahí le dice luego, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres sino a Dios. Le dicen, no mentiste a los hombres sino a Dios. Y después a la mujer también le dice la misma cosa. ¿Por qué se han puesto de acuerdo para atentar así al Espíritu del Señor? Se han puesto de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor. O sea que los dos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Están con el mismo pecado. Y ahora, tanto también en el versículo 5b, un gran temor se apoderó de todos
los que se enteraron de lo sucedido, dice, cuando murió ya Ananías. Y luego en el versículo 11, un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Es decir, el temor de Dios, ¿sabes? Se apodera de ellos el temor. Y esta frase decíamos que no solamente concluye, no solamente como una frase conclusiva, sino que es una frase teológica profunda. Aquí nosotros entendemos el peculiar significado también del castigo del matrimonio culpable, ¿verdad? Este matrimonio que es culpable ¿de qué cosa? Y de no querer compartir, de no querer poner a disposición de la comunidad. Oñongatu y mía lleva. O debía y mil a fondo, pero la debió de fondo y la lleva. Entonces lo que ellos reciben ahí, o da o no da, no sé. Pero, y sobre todo, indaramos ahí, a mí esta me mía lleva donde me vamos, ahí va que contener esta ginatrame, esta para otras cosas, no sé, la gente que se calcula y minte que se lleva. Porque el autor sagrado aquí quiere darnos a entender que lo malo y que lo negativo está en la mentira. Porque es escuela, pues, oye, sí, no me embaité, y mía, no me embaité, muy bueno. Vendieron a tal precio, sí, así, pero ahora, sin embargo, Pedro descubre, ¿verdad? Entonces, este castigo, por supuesto, recae sobre Ananías y Zafira, iba dirigido personalmente a ellos, directamente entonces a ellos por esta mentira. Por más que queramos contenernos en averiguar más de cerca el destino final ante Dios, con su muerte debió ser eliminado y proscrito del ámbito santificado de la comunidad con una claridad estremecedora todo lo nocivo, todo lo nocivo. Esta es también un poco la teología, ¿verdad? No podemos dejar que las cosas vayan siguiendo de esta manera lo nocivo, lo que destruye, sobre todo el veneno destructor de la mentira y de la hipocresía. Esto es lo que el autor sagrado aquí está queriendo subrayar. El veneno destructor de la mentira y de la hipocresía. Son las dos únicas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo afrontar? ¿Qué decir? Al mismo tiempo, debió ser demostrado a todos los hombres, tanto a los miembros de la comunidad como a los que no lo eran, a los miembros de la comunidad y a aquellos que no lo eran, cómo el Señor vigilaba con inexorable rigidez por la pureza e integridad de sus santos. Entonces, la pureza e integridad de sus santos. Aquí, el autor sagrado, por una parte, está insistiendo y está diciendo, diga tú y la ñan de Yapú, pero por otra parte también está insistiendo y está diciendo, el Espíritu es el que cuida, ¿verdad? Para que se pueda vigilar lo inexorable que es la integridad. Se debe buscar y procurar la integridad de sus santos, es decir, de esta nueva comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Papa llegó caminando por su propio pie al Palacio de Congresos en Asís, donde se celebró el evento La Economía de Francisco. Saludó a Domenico Sorrentino, obispo de Asís, y a jóvenes de varios países. Le dieron regalos. En el salón de actos le esperaban jóvenes de todos los países. Le aclamaron en español. Bienvenido, Papa Francisco. Francisco disfrutó de varias representaciones teatrales y la compañía de los jóvenes. Les llamó a hacer lío. Se non avete niente da dire, almeno fate chiasso, che è molto importante. El Papa escuchó diferentes iniciativas de jóvenes italianos, de Kenia o de Benín. Tampoco faltaron argentinos, como este profesor universitario que explicó su proyecto 100 Asís. Organiza reuniones entre empresarios, trabajadores, sindicalistas, miembros de la Iglesia y vecinos. Quiere fomentar la cultura del encuentro y pensar juntos en soluciones. En Economía de Francisco encontramos el camino para poner en práctica la palabra de su santidad, la esperanza de saber que somos muchos quienes priorizamos la unidad por sobre el conflicto y el bien común como motor de cambio hacia un desarrollo integral.
Otro de los momentos más esperados fue la intervención de esta chica tailandesa, la más joven del evento. Gracias a su presión, el gobierno aprobó una ley para prohibir los plásticos de un solo uso en las 70 compañías más grandes del país. Today is an example of what could be done when coming together in a community like this. How everyone in this room has the right for their voices to be heard, just like mine. También habló Andrea. Está en la cárcel por arrebatarle la vida a otra persona en un enfrentamiento. Desde hace 1 año y medio trabaja en la cooperativa Before Altrimenti, una realidad que jamás esperó encontrar en prisión. Dijo que el trabajo le ayudó a encontrar el sentido de la vida e invitó al Papa a visitar la cárcel. Ci sentiamo addosso una grande responsabilità e speriamo di poter contribuire a creare un carcere dove si esca migliori di come si è entrati. En su discurso final, el Papa pidió a los jóvenes que en vez de reaccionar a una economía que mata, sean más rápidos y creativos que el propio sistema. Dijo que el secreto está en amar a los pobres, algo que el capitalismo no hace. Noi non dobbiamo amare la miseria, anzi dobbiamo combatterla, anzitutto creando lavoro degno, ma il Vangelo ci dice che senza stimare i poveri non si può combattere nessuna miseria. El evento terminó con la firma por parte del Papa y la ponente más joven de un pacto para hacer realidad todos los compromisos de la economía de Francisco. Poco antes de concluir su visita a Matera, el Papa rezó su Ángelus con los fieles presentes. Francisco rezó por las 8 personas secuestradas en la diócesis de Manfe, en Camerún. Mi unisco all'appello dei vescovi del Camerun per la liberazione di alcune persone sequestrate nella diocesi di Manfe, tra cui 5 sacerdoti e una religiosa. Prego per loro, per le popolazioni della provincia eclesiástica di Mamenda. El Papa también mostró su preocupación por la escasa natalidad en países europeos como Italia y rezó por las víctimas de un atentado en una escuela de Myanmar. Questa settimana mi è giunto il grido di dolore per la morte di bambini in una scuola bombardata. Si vede che è la moda bombardare le scuole oggi nel mondo. Che il grido di questi piccoli non resti inascoltato. Queste tragedie non devono avvenire. Como la Iglesia también celebra el Día Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa planteó un reto para recordar a todas las personas desplazadas. Pidió que cada uno vea cómo puede ayudarles a encontrar un hogar digno. El Papa Francisco llegó a la ciudad de Matera, en Italia, para la clausura del Congreso Eucarístico Nacional, donde fue recibido entre aplausos y muestras de afecto al pasar entre la multitud. En su homilía, Francisco reflexionó sobre la importancia de la Eucaristía en la vida cotidiana. Recordó que es importante poner este sacramento en primer lugar como centro de la vida espiritual. Ricordiamoci questo, chi adora Dio non diventa schiavo di nessuno, è libero. Ricopriamo la preghiera di adorazione, la preghiera che si dimentica con frequenza, adorare, la preghiera di adorazione. Riscopriamola. Essa ci libera e ci restituisce alla nostra dignità de figli, non de schiavi. Reflexionando sobre la parábola evangélica de Lázaro y el hombre rico, el Papa Francisco criticó la indiferencia a la que se enfrentan tantas personas necesitadas hoy en día. Cari fratelli e sorelle, è doloroso vedere che questa parabola è ancora storia dei nostri giorni. Le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l'indifferenza verso il grido dei poveri, l'aviso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione. Non possono tutte queste cose lasciarci indifferenti. Al ser un congreso eucarístico, tuvo especial relieve el momento en el que unas familias llevaron al altar el pan y el vino que se usaría en la celebración. Al terminar la misa, el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pronunció unas palabras de agradecimiento por la visita de Francisco. Grazie di questa fatica che volentieri e sempre con il sorriso ha intrapreso per stare con noi. Lei è davvero un esempio per tutti. A continuación, el Papa regaló al cardenal este cáliz y bendijo una imagen de María y Jesús. Fue su segunda salida por Italia tras sus problemas de rodilla.
Los dos líderes, el secretario de Estado Vaticano y el ministro de Exteriores ruso, se reunieron durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El encuentro se produjo en la vigilia del referéndum con el que Rusia pretende anexionarse las zonas ocupadas de Ucrania. Se teme que esto aumente el peligro de usar armas nucleares, cuyo uso el Papa condenó el miércoles. En un momento dove questa tragica guerra ci porta a che alcuni pensino nelle armi nucleari, quella pazzia. Tras el encuentro, el Ministerio de Exteriores ruso publicó un comunicado. En él dice que la crisis entre Rusia y Occidente es fruto de la cruzada de la OTAN para destruir Rusia y que el referéndum de las zonas ocupadas cumple plenamente con el derecho internacional. Al mismo tiempo, Rusia reconoce que el diálogo ruso-vaticano está siendo productivo. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando, mirando un poco esta última partecita, cómo concluye la narración, capítulo 5, versículo 11. Esta primera narración, el caso de Ananías y Zafira. Y luego vamos a continuar, ¿verdad?, todo lo que pasa con la iglesia, que será el crecimiento de la iglesia del versículo 12 en adelante. Pero queremos de nuevo insistir, aquí se está procurando defender y el Señor como que está vigilando, decíamos, en una forma inexorable. Vigila totalmente, procura poner ahí unas barreras por la pureza e integridad, sobre todo de sus santos. Esto es lo que le preocupa al autor sagrado. En este caso fue la mentira
la mentira y la hipocresía. Esto es lo que no le gustaba o no le gusta al autor sagrado. Y entonces se reflexiona en la comunidad de Catuí y la Pecha y de Jacob, ya se caguen a una manera de vivir profundamente ese evangelio que el Señor nos ha dejado. El temor, después entra, el temor que se apoderó de todos debía favorecer la protección y la intangibilidad de la iglesia, el temor. Entonces, favorecer la protección, es decir, entrar en esta sintonía con Dios y la intangibilidad también de la iglesia, pero por otra parte, conducir al saludable respeto profundo ante el misterio del Espíritu Santo. El respeto de la fuerza de un Dios que actúa, la fuerza de un Dios que está presente, que le ha sido también confiado, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo que le es confiado aquí. Este Espíritu es el que no solamente dirige y robustece a la iglesia contra toda persecución que provenga de fuera, sino que también la capacita para precaver las crisis que pueden surgir dentro de la comunidad a consecuencia de las continuas vicisitudes de las cosas humanas. Entonces, a ver y por añadir, está también la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ayudará. El Espíritu Santo es el que dará fuerza, ¿verdad?, para evitar todas las otras vicisitudes, todas las otras crisis. Tiene que precaver a los que son miembros de esta iglesia. La fuerza del Espíritu Santo es muy importante entonces dentro de la comunidad. Tenemos que pensar desde Dios. Tenemos que pensar qué es lo que verdaderamente el Señor entonces está pidiendo, qué es lo que el Señor nos está de cierta manera exigiendo, ¿verdad?, como comunidad. Porque Gómez va a añadir la fuerza del Espíritu Santo, porque Él nos quiere precaver de todo mal. Aupella, ave o me añade dentro de la comunidad la posibilidad de ayudarnos a vencer toda crisis. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, la fuerza del Espíritu Santo, ahora, con todo lo dicho, ¿verdad?, hasta ahora, también hemos de mirar algunas objeciones que se pueden hacer contra la veracidad de la historia de Ananías y Zafira. Bueno, aquí ya entonces entramos. ¿Fue cierto? ¿No fue cierto? Que la Biblia siempre dentro de sus narraciones lo que está procurando y lo que nos está mostrando y nos está llevando es por un camino de reflexión teológica. A través de las narraciones, de los géneros literarios, lleva que la Biblia, siendo un libro pedagógico, encaramarse, ¿verdad?, de la fuerza de Dios para no caer justamente. Entonces decimos, la veracidad. Entonces yo suelo decir, ¿verdad?, esto existió o no existió, ya enseguida hoy, ¿verdad? ¿Existió o no existió? Todo lo que se narra aquí o todo lo que escuchamos. Añandé responderá sí y no. Tal vez la narración como tal, a sí mismo, no, ¿verdad? Pero sin embargo, existe. ¿Por qué? Porque de la Ananías, Shela Ananías, de la Zafira, Ñandeina. O sea, aquí la Biblia lo que quiere hablarnos es en un sentido teológico, Ñandeina. Estos personajes los representamos nosotros en nuestra actualidad. Coanga, Ñandeina pe Ananías, Ñandela Ñambotao y sea el Espíritu Santo. Ñandela Ñambotao y sea a la comunidad. Ñandela Ñambotao y voy a tu ayema, Aña Ñambotao y ahí. Tanto la parte de Ananías como la parte de Zafira, ¿verdad? Se cree que no se puede conciliar este castigo incomprensiblemente severo con el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Eso es pensando, ¿será posible? ¿Será posible? En el Evangelio, justamente Lucas también. Lucas que habla, ¿se acuerdan que Lucas es bastante misericordioso? La misericordia, que dice muchos pecadores se acercaban, querían escuchar a Jesús, le rodeaban, obvio, y la misericordia parece que es contradictorio, ¿verdad? Entonces por eso
castigo parece que es inconciliable con el pensamiento, y más aún con el pensamiento lucano, pero de por sí luego con el evangelio de lo que Jesús nos propone. Alguien podría escandalizarse de la ejecución tan dura del castigo, ¿verdad? Porque Ananías cae muerto ahí a los pies de Pedro. Decíamos que tal vez el hecho de caer muerto a los pies de Pedro, por una parte, lo que la Biblia nos está queriendo enseñar y decir es que aquí en este caso es la autoridad, ¿verdad? La autoridad de Pedro. Ante la autoridad nosotros caemos, ante la autoridad de una persona que te dice la verdad, de una persona que te demuestra la verdad. Entonces indica tú y la yajante, porque ya yesa qua la yayapoveja huejinacuri. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. Porque el espíritu precisa fortalecerse, cerramos septiembre con un gran encuentro de sanación interior. Este viernes 30 de septiembre, 19 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, Villamorra. Aporte Canal Ñande Yarañé, 20.000 guaraníes. Encuentro de sanación interior este viernes 30 de septiembre, 19 horas. Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas,
sufrió durante su pasión y muerte en la cruz y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez del cadáver de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre?
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros hablando sobre este hermoso capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, y nos estamos centrando en este último versículo de la narración de la historia, digamos así, del caso de Ananías y de Zafira. Recordemos que Ananías y Zafira venden un campo, etc., pero después dice que se guardó parte del dinero Ananías y Zafira también, porque se pusieron de acuerdo a llevar. Y entonces, ellos entregan una parte cuando Pedro le dice, este es el monto total. Así ellos, muere, le llevan, le entierran. Después de 3 horas llega también Zafira, viene y Pedro lo primero que hace es preguntarle, ¿es cierto que ese es el precio? No es cierto ya de Curia lleva, sino que le pregunta directamente, ¿acaso? Le dice entonces aquí, ¿es verdad que ha vendido el campo en tal suma? Ella respondió, sí, en esa suma. Y ahí entonces petejo a Omanoe, ¿verdad? Por esta mentira. Pero después concluimos de todo lo que ha pasado, de lo que fue un castigo tan severo así, hasta parece luego un poco contradictorio, ¿verdad? Con el pensamiento lucano, porque Lucas habla mucho de la misericordia, sobre todo la primera parte, y aquí de repente no hay tutía ya, o sea, directeo ya, de Yapún de llamo por ahí, sos un hipócrita, y entonces aquí muerte hoy. Se está insistiendo mucho entonces en el aspecto comunitario, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles es demasiado exigente por la pinta de Hechos de los Apóstoles. Entonces, con esto estamos mirando un poco algunas de las objeciones que se pueden hacer contra la veracidad, ¿verdad?, de esta historia de Ananías y Zafira. Se cree que no se puede conciliar este castigo incomprensiblemente severo con el Evangelio, porque ya dijimos que Lucas es tan misericordioso, capítulo 15, te habla al contrario, que se va que le busca, maíz la reyapoa, muy corejo, esa ovejita perdida, o cañila drama, ya se cayunta, y con lo cuea lleva, y así el hijo pródigo que se va, etcétera, el papá que le recibe con los brazos abiertos, le vuelve a vestir, le da el anillo, le pone sandalias en los pies, todo esto que significa entonces devolverle la dignidad. Y entonces alguien podría escandalizarse de la ejecución tan dura del castigo, la cual no dejó ocasión a los culpables para el arrepentimiento y la expiación. ¿Se dan cuenta? Volvemos a insistir aquí en este punto. Porque el castigo fue tan duro, fue tan rápido, que ahí mismo se cae y se muere este señor, ¿verdad? Ananías. Así también, dice, no deja ocasión a los culpables para el arrepentimiento y la expiación. No hay ni una posibilidad de arrepentimiento y de expiación. Se hace referencia al amor que antes de la Pascua manifestaba el Señor a los pecadores, como se perfila especialmente en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Nosotros conocemos. Y esto es lo que uno se pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar entonces el evangelista? ¿Por qué es que Lucas es tan compasivo, misericordioso en su evangelio? Hablando un poco en general, ¿verdad? No solamente el capítulo 15, pero sobre todo el capítulo 15 de Lucas. Pero hoy aquí es impresionante. No hay tiempo, no hay tutiendo ya yete hoy ni metei posibilidad. La oguapumio calcular y que se ya pugina. Ahí ni vea. O que Pedro ahí mismo le dice, che, ¿qué está diciendo? ¿Cierto? Imagina la área. A que se hace duberubina ellos pensé y la derecha. Y entonces podría haber una posibilidad de cambio, ¿verdad? No, me arrepiento, te mentí, guardé allá, hataru, a devolver y maitende. Sin embargo, aquí no hay esa posibilidad. Aquí directamente, ¡pum! No. Y con Zafira también la misma cosa. Y entonces, por la sensación humana que se experimenta, se pregunta si el castigo tiene una relación tolerable con el delito. Tolerable con el delito. Entonces, la pregunta es si el castigo, ¿verdad? O sea, de la muerte, tiene una relación tolerable con el delito. ¿Será que se podría tolerar entonces? Y todo el castigo también, ¿verdad? O sea, lo que estaba sucediendo. ¿Será que ese pecado puede ser tolerado o no puede ser tolerado?
Posiblemente entonces aquí lo que se está mirando es el QPI, ¿verdad? PQPI, PONGAIA, POYUCA, después a la comunidad. Es como decir, esto se tiene que exterminar. Esto se tiene que exterminar. Cuando Katui Ñandea lleva la Yajeca otro camino. Este tiene que ser exterminado. Si vos no exterminás ese QPI, entonces te va a comer todito y después se va a desmoronar. Y entonces aquí, o lo uno o lo otro, ¿verdad? Entonces estamos pensando, ¿verdad? Entonces la mentira y la hipocresía. Entonces estos serían los dos QPI, ¿verdad? Que te está presentando por lo menos aquí, que es intolerable entonces para Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Y porque si hay una mentira, ¿verdad? Y no hay entonces un asumir, como decían los padres de la iglesia, dendere yesa cuaino andendero sí, upese allá por cuetena, upese pean upesa que esto que aquello. Entonces vos tenés posibilidad de cambio, ¿verdad? Pero la ñembotea eres no, que esto que aquello sea guapa hoy, evidentemente que después eso es lo que se mantiene y hace que la comunidad se destruya. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que recordamos de una manera muy especial al gran santo, San Jerónimo. San Jerónimo es el que tradujo la Biblia del hebreo, del griego y lo puso sobre todo al latín.
La Biblia se llamaba Vulgata, la traducción, la versión Vulgata, que es justamente para el vulgo, para la gente, para el pueblo. Y que tu anguaya la yeikua, ya lea, lleva, ya entendemos, va peñan de yara, lo mombe usea ñande. Es lo que nosotros justamente también siempre procuramos, que nos llegue a todos. Su página la ñande yara ñe, toma gente lo bestiave. Y hoy celebramos a San Jerónimo y por eso le pedimos una bendición especial para todos, que podamos entender siempre la palabra de Dios. Leemos del libro de Job, estamos en el capítulo 38, 1, luego del 2 al 21, luego capítulo 40 del 3 al 5. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Has mandado una vez en tu vida a la mañana, le has indicado su puesto a la aurora, para que tome a la tierra por los bordes y sean sacudidos de ella los malvados. Ella adquiere forma como la arcilla bajo el sello y se tiñe lo mismo que un vestido. Entonces a los malvados se los priva de su luz y se quiebra el brazo que se alzaba. Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano. Se te han abierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra. Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra, indícalo mejor. Bueno, todo así entonces continúa. Es maravilloso lo que nos presenta la reflexión sapiencial, ciertamente, de este libro de Job. Pero esta es la respuesta de Dios que le está dando a Job, porque Job, o sapucaya ello va ereico se ñande yara la ahí, con situación coave, va erelan va así, ¿por qué la muerte? ¿Por qué mi propia limitación, verdad? Y entonces el sufrimiento no tiene sentido. Y entonces el Señor le va a responder. Dice, le responde desde la tempestad, es decir, una presencia de un Dios fuerte. Y comienza a hacerles preguntas. ¿Acaso vos mandaste al alba, a la mañana? ¿Acaso vos hiciste que existiese el mundo? ¿Acaso vos le pusiste un límite al mar? En síntesis, es decir, todos nosotros somos humanidad, todos nosotros somos hombres, es decir, todos somos humus, todos somos limitados, todos somos criaturas de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces esta limitación nos hace entender también lo que nos pasa a nosotros como sufrimiento, lo que nos pasa a nosotros como el dolor, lo que nos pasa a nosotros como es también la propia muerte. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá.
y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañi en el Nuevo Testamento. Estamos mirando este versículo 11 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Entonces, ahora seguimos mirando un poco. El castigo tiene una relación tolerante con el delito, decíamos. La índole de la narración no lleva en sí el estilo de la leyenda. No es entonces un estilo de leyenda, ¿verdad? Sino que aquí te cuenta de una manera que ha surgido para realzar de la forma más gráfica posible la autoridad y el poder de los apóstoles. ¿Será que esto no es una leyenda que estamos haciendo en favor de los apóstoles? Es decir, la autoridad, ¿verdad? Ante Pedro. Entonces todo se nos cae. Quiero engañar al que está al frente de la comunidad. Todo se nos cae. Diga, tú y la de Motahu, lleva. Bendiga tu hija y de Motahu, venían de Yárabe, aquí entonces ante Pedro. ¡Pum! Cae todo desmoronado. ¿Será que ese también podría ser, verdad? El poder y la autoridad de los apóstoles, por una parte. ¿Qué hay que decir a este respecto? Ha de estar lejos de nosotros querer defender a toda costa la historicidad de la narración. Primera cosa hoy. Diga, tú y la añade defender la historicidad. La historicidad entonces ya tenemos que dejar de lado. No querer defender lo indefendible. No hay que excluir la posibilidad de que los escritos del Nuevo Testamento también puedan servirse de fragmentos legendarios para orientar el mensaje de salvación. Otro elemento. La Biblia siempre utilizó también de otros fragmentos legendarios, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy hay muchos elementos de otros, muchos cuentos, muchos poemas, pero que luego lo va poniendo y lo va dirigiendo de acuerdo a lo que quiere transmitir el autor sagrado. Sin embargo, mientras no existan objeciones terminantemente irrefutables,
tenemos la obligación de retener la realidad histórica de lo que se declara. Incluso cuando difícilmente puede encajar el contenido con nuestra manera de pensar, a pesar del contenido, dice. Bueno, aquí entonces te está hablando de la cuestión de la realidad histórica que nosotros miramos aquí. Y bueno, entonces uno puede pensarlo así, pero con esto tampoco no queremos subrayar demasiado y decir, sí, por eso nosotros decíamos, cuando uno pregunta, ¿existió o no existió? ¿Verdad? La respuesta, yo digo siempre, y parece contradictoria, ¿verdad? Sí y no. Sí y no. No existió en el sentido de que muchas de las narraciones, como decíamos aquí, hay elementos también legendarios, fragmentos legendarios que la Biblia va utilizando, no hay ningún problema. Pero cuando decimos que sí existió, Zafira y Ananías somos nosotros, y entonces existimos. Esta narración existe en cuanto que se aplica a la comunidad y se nos aplica a nosotros. Es como Adán y Eva. Adán y Eva existen o existieron o seguirán existiendo en la medida en que Adán y Eva, como contenido, como enseñanza, se aplica a nosotros. Yo soy Adán, yo soy Eva, nosotros somos, ¿entienden? Entonces la respuesta es sí y no. Ahora, esa narración así como se escribió, eso no existe, ¿entienden? Eso no existe. Pero no por eso uno pierde la fe. O sea, tiene que ser una cuestión histórica para que yo pueda entender cómo tengo que vivir. Porque la Biblia es un libro pedagógico. La Biblia me quiere enseñar y me quiere mostrar el camino. Ella va a ser dice, bueno, ahí está. Cuando yo suelo decir también soy Yasui Yateré, por ejemplo, ¿verdad? Yasui Yateré. ¿Existió o no existió? ¿Existe o no existe? ¿Verdad? Y entonces es la misma respuesta, sí y no. ¿Por qué? Y porque esto responde entonces a una realidad. Así como te dicen, nunca de Yuhumoy, nunca de Yuhumoy. Ani de Yaputri, porque nunca de Yuhumoy, la Yasui Yateré. Eso es el imaginario, ¿verdad? Entonces de que de una cultura. Pero existe, ¿en qué sentido existe? Existe en que los papás en el campo tenían que dormir la siesta. Anda, y por ejemplo, en aquel tiempo, niñera, que esto, que aquello, ni atendían a la de Membuicuera. Entonces, upea, maoña atendían a la de Membuicuera, ya soy ya de. Entonces, mi te acuerdo, puta baite, bebé guapo y baite, te no lleno baite, lleno, y yo más carne, y yo mi tango doquilla, a la siesta. Entonces, papá y mamá tranquilos pueden dormir, ¿por qué? Porque lo mitad, y pero que ya soy ya te ve, no se mo, ahí veo, pues, tata, ahí veo, bebé. Halaremos guerrilleros a heredero y yo me acuerdo hacke ando gato tu ñema gato a ver ya lleva a pebere pitare guapita se nemita y te la no te bebé ñeno ina oye esa pe mañana botilas esa pe se ñemon que guapuina pero la hice y tú que pa bebé a pe o pu a pala ya se ya tere a lleva de por ema ya se ya tere la tre bebé ya se ya tere te la doble. ¿Por qué? Y porque estamos diciendo, ¿verdad?, que tiene una finalidad, ¿verdad?, una enseñanza. Pero, como decimos, aquí tampoco no hay, entonces, objeciones así muy fuertes también para decir si existió o no existió, pero uno enseguida, dentro de un contexto teológico, ya le pillamos que este es un libro que te está enseñando y además te está enseñando maravillosamente a compartir lo que vos tenés, lo que vos sos. Como decíamos en el capítulo 4 del 32 en adelante. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.